A veces, el crimen no deja sangre, sino silencios que duelen más que cualquier herida. En un hotel entre bugambilias, las despedidas revelan verdades que nadie se atrevió a decir en voz alta, hasta ahora. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Había algo en el aire del Hotel Rosewood que no pertenecía del todo al presente. Tal vez era el aroma tenue a lavanda que flotaba desde las cortinas pesadas del vestíbulo, o tal vez el modo en que el recepcionista pronunciaba mi nombre, como si me recordara de otra vida. Mi sobrina insistió en que me vendría bien cambiar de entorno, descansar los pensamientos. No era descanso lo que buscaba, sino distancia. Y el Rosewood ofrecía justo eso, un retiro de lo evidente. Al cruzar el umbral, reparé en el sonido apagado de mis pasos sobre la alfombra y en los marcos de madera tallada que enmarcaban los corredores como si fueran pasajes de una casa que se recuerda más que se habita. Me asignaron una habitación en la esquina sur, con vista al jardín. Desde allí, al abrir la ventana, vi los rosales. Ninguna flor tan viva como una rosa recién cuidada, ninguna tan expresiva como la que empieza a decaer. Me senté en el pequeño diván bajo el ventanal. El aire tenía ese olor limpio y dulce de los lugares que son mantenidos por manos invisibles. Aún no sabía que todo lo que parecía sereno en aquel lugar estaba suspendido por un hilo muy fino. El salón del té era pequeño y acogedor, con una mesa redonda en el centro y un samovar brillante que alguien cuidaba con esmero. Me senté junto a la ventana, justo a tiempo para la hora del té. La camarera, Mercedes, una joven de modales suaves y sonrisa vigilante, me sirvió sin preguntar. Té negro con una pizca de leche, como si hubiera sabido de antemano mis costumbres. ¿Primera vez en el Rosewood, señora?, preguntó, limpiando disimuladamente el borde de la bandeja. Asentí con una ligera sonrisa. Ella parecía querer decir más, pero eligió el silencio prudente de quienes han visto demasiado entre taza y taza. Observé a los demás huéspedes, una viuda vestida de gris con manos inquietas, un sacerdote que hojeaba un libro sin pasar las páginas, un joven que parecía vigilar a todos con disimulo. Había una coreografía sutil en cada movimiento, como si cada uno supiera exactamente qué lugar debía ocupar en la escena. Aquí todo es muy tranquilo, casi siempre, añadió Mercedes al dejar una cucharilla. A veces el silencio también pesa, ¿no cree? No respondí. A veces los silencios más densos se pronuncian sin palabras, y yo había aprendido a escucharlos. Esa tarde decidí recorrer el jardín. No era especialmente amplio, pero cada sendero parecía trazado con una intención antigua. Los rosales, en particular, estaban cuidados con una devoción casi amorosa. Me detuve ante uno que, a pesar del buen tiempo, mostraba una rosa marchita en su rama más alta. No era normal, no en un jardín donde todo parecía vigilado por ojos atentos. La flor caída parecía fuera de ritmo, como una nota equivocada en una melodía cuidadosamente ensayada. Bajo el arbusto, algo blanco asomaba entre la grava. Me agaché con disimulo y recogí un pañuelo arrugado, de hilo fino, con un leve ribete azul. Tenía una esquina húmeda y otra manchada de tierra, como si hubiese sido pisado, pero no con fuerza. Nadie lo había reclamado, al parecer. Nadie lo había notado. O quizás sí. Lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo sin mirar alrededor. En mis años había aprendido que el desorden mínimo en un lugar ordenado podía decir más que 1000 declaraciones. El pañuelo no tenía iniciales visibles, pero su textura era cara, personal, algo que no se deja caer por descuido, sino por necesidad. Continué mi paseo, aunque ya no miraba las flores con la misma despreocupación. Al doblar una de las esquinas del sendero, una conversación amortiguada llegó hasta mí, llevada por la brisa que descendía desde los setos. No fue el tono lo que me detuvo, sino la cadencia cortada de las frases,
como si las palabras tropezaran con un temor previo. No debería habérselo dicho al señor Whitmore. ¿Y si ya lo sabía? El segundo susurro se deshizo con rapidez, apenas audible. Me quedé inmóvil, fingiendo examinar un arbusto florido, mientras los pasos se alejaban por el sendero opuesto. No reconocí las voces, pero la mención del nombre Whitmore encendió una chispa de inquietud. No era común hablar así de alguien hospedado en el mismo hotel, y mucho menos en un tono que mezclaba alarma y resignación. Me pregunté quién era exactamente ese señor Whitmore y por qué su sola mención hacía que las palabras se dijeran con tanto cuidado. Algo en el aire había cambiado. El viento del final de la tarde había comenzado a mover las hojas con un murmullo constante cuando, de repente, un grito cortó el aire como un alambre tenso que se rompe. Fue agudo, breve, femenino. Procedía de la terraza, donde solían servirse los licores al caer la luz. Mi primer impulso no fue correr, sino observar. El instinto me decía que en los primeros segundos, tras el sobresalto, se revelan verdades, que luego se esconden bajo la conmoción. Al llegar, vi al joven escritor, Ezquerra, según recordaba su firma en el registro, inclinado sobre un cuerpo tendido. Era un hombre mayor, elegante aún en la caída, con el cuello del abrigo levemente desplazado. A su lado, una copa caída y una mancha oscura que no parecía vino. Alguien murmuraba que era el señor Whitmore. Otros se habían reunido en torno sin atreverse a acercarse más. Mercedes llegó desde el comedor, visiblemente alterada. «¡No respira!», exclamó, llevándose la mano al pecho. Nadie lloraba. Nadie gritaba ya, solo miradas que evitaban mirarse entre sí. Me acerqué lo suficiente para ver el rostro del hombre. La expresión no era de dolor, sino de sorpresa contenida. Me incliné apenas. En la copa aún quedaban restos de lo que parecía brandy, y en el borde del platillo de la bandeja, como una firma no escrita, un pétalo de rosa. No se oyó ningún ruido al otro lado de la puerta. Era temprano, y el pasillo que conducía a la biblioteca estaba todavía envuelto en ese silencio que solo los hoteles antiguos parecen conservar. Bajé después del desayuno, llevada por una curiosidad tenue, más rutina que interés. Al llegar encontré la puerta entreabierta, aunque el letrero colgado aún decía «cerrado por limpieza». Fue entonces cuando escuché un leve murmullo, seguido por un suspiro contenido. Al entrar, vi al señor Ezquerra en pie junto al escritorio de roble, pálido, con las manos temblorosas. Frente a él, extendido sobre la alfombra, yacía el cuerpo inmóvil del señor Whitmore. Su rostro, antes autoritario, se había transformado en una máscara opaca, detenida en una expresión que no lograba descifrar del todo. Había una copa volcada junto a su brazo derecho. El líquido que contenía se había derramado parcialmente sobre el suelo encerado, dejando una mancha oscura que nadie parecía dispuesto a comentar. El joven escritor no hablaba. Los demás huéspedes comenzaron a llegar poco a poco, atraídos quizá por la energía densa que emana la muerte, incluso cuando no se menciona. Yo permanecí apartada, en silencio. Ya no era solo una cuestión de lo que había ocurrido, sino de cómo había llegado a ocurrir, y sobre todo, de por qué todo en aquella biblioteca me resultaba, de pronto, demasiado ordenado. El médico local, un hombre de edad intermedia y rostro cuidadosamente neutral, llegó media hora después. Había traído consigo un maletín anticuado, de cuero agrietado, que colocó sin urgencia sobre la mesa auxiliar. Se inclinó sobre el cuerpo con una solemnidad que no parecía forzada. Nadie hablaba mientras trabajaba. Incluso el sonido del papel secante al retirar los guantes parecía inapropiadamente ruidoso. Luego de varios minutos de inspección, se apartó con discreción y se dirigió al gerente del hotel. Hablaron en voz baja, como si una conversación abierta pudiera contaminar la escena. Yo me acerqué fingiendo buscar un libro, y aunque no pude oír cada palabra,
Una sí se deslizó clara en el susurro del médico. Veneno. No fue una acusación. Fue una posibilidad dicha como quien enuncia la probabilidad de lluvia. Impersonal. Inevitable. El gesto de las cejas del gerente, sutilmente alzado, me indicó que no se trataba de una sorpresa absoluta. El veneno, si lo hubo, debió actuar rápido. Eso explicaría la falta de lucha, la posición inerte, la expresión detenida a medio camino entre la incredulidad y la rendición. Pero lo que no explicaba, al menos no aún, era cómo había llegado allí, a través de una copa supuestamente cerrada al mundo. Una vez retirado el cuerpo, se pidió a los presentes que permanecieran unos minutos más. El gerente, visiblemente afectado pero aún en control, formuló la pregunta más esperada y, a la vez, más inútil. ¿Alguien aquí sirvió, tocó o manipuló la copa del señor Whitmore anoche? Las negaciones llegaron en coro, breves, mecánicas. Cada rostro parecía confirmar la versión de los otros, y sin embargo, había algo en ese consenso que resultaba demasiado afinado. Observé detenidamente los gestos. El padre Anselmo bajó la vista al suelo antes de responder. Claudia, la sobrina del fallecido, mantuvo sus labios apretados un segundo más de lo necesario antes de asentir. Doña Teresa, por su parte, repitió con excesiva precisión: «Yo no toqué nada». Fue entonces cuando me fijé en la posición del carrito auxiliar. No coincidía con la ubicación habitual. Alguien lo había movido, tal vez apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para notar que algo había sido usado y luego recolocado con cuidado. No podía afirmarlo, pero sentí que las palabras de todos eran ciertas, parcialmente, como si nadie hubiera mentido del todo, pero cada uno hubiera omitido un detalle que consideró insignificante. Y es precisamente en esos detalles donde a veces reside la muerte. Después de que el grupo fue autorizado a retirarse, busqué la presencia discreta de Mercedes. Había algo en su manera de moverse por los pasillos que la volvía invisible para la mayoría, pero no para mí. Se encontraba doblando manteles en el comedor lateral, con una expresión contenida que ya no era de sorpresa, sino de resignación. «No le molesta si me siento aquí un momento, ¿verdad?», dije, sabiendo que no necesitaba permiso. Ella asintió sin mirarme. Tras unos segundos de silencio, pregunté sin rodeos si había notado algo inusual la noche anterior. «Hubo voces», respondió al fin, muy bajo. «En la biblioteca. Tarde». «¿Quiénes?». «El señor Whitmore y el padre Anselmo». La respuesta quedó flotando entre nosotras como el vapor de una tetera. No fue una discusión ruidosa, según ella, pero sí tensa. Frases cortas, una negación tajante, un «no puedo hacerlo», seguido de un portazo contenido. No quise presionarla más. Su lealtad no era conmigo, ni con la justicia, sino con ese silencio que los empleados de ciertos hoteles conservan como parte de su contrato no escrito. Me marché con una idea que se comenzaba a formar, aún nebulosa, pero con contornos suficientes para saber que aquello no era casual. Regresé a la biblioteca ya entrada la tarde, cuando el sol apenas tocaba los lomos polvorientos de los estantes. Había un deseo superficial de distraerme, pero también un propósito más profundo. Los objetos de un lugar guardan a menudo los rastros que las personas pretenden borrar. Me acerqué a la mesa de lectura. Los libros habían sido ordenados con una eficiencia reciente, como si alguien hubiera querido restablecer el orden antes de que llegara la autoridad. Elegí uno al azar, una novela antigua con encuadernación verde, sin mucho entusiasmo. Al abrirlo, un hueco interrumpía la secuencia de las páginas. La número 237 había sido arrancada con pulso nervioso. Curiosa, revisé el título: La rosa y el veneno. Una elección que no podía ser ignorada. Me pareció un juego macabro, o tal vez un gesto desesperado. ¿Quién habría querido ocultar justo esa parte de ese libro? ¿Y por qué? Revisé otros ejemplares del mismo autor en la estantería. Todos intactos.
No encontré la página faltante, pero la ausencia hablaba por sí sola. No solo el veneno, sino también las rosas, tan presentes en este lugar, empezaban a formar parte de una red de símbolos que nadie había querido mirar de frente. Dejé el libro en su sitio con un cuidado casi ritual. El título seguía resonando en mi mente: La rosa y el veneno. Una coincidencia, quizá, pero en lugares como el Rosewood, donde las formas importan tanto como los gestos, las coincidencias suelen estar cuidadosamente dispuestas. Recordé el pañuelo hallado junto al rosal, la flor marchita, la copa abandonada, y ahora, esta página desaparecida. Me pregunté si alguien había intentado advertir al señor Whitmore, o si más bien se trataba de una teatralidad, una manera elegante de firmar un acto irreversible. Tal vez era simplemente una provocación. No lo sabía aún, pero empecé a entender que en esta historia nadie decía exactamente lo que pensaba, y que detrás de cada palabra, incluso de las escritas en un libro mutilado, se ocultaba una intención más antigua, más turbia: la rosa, el veneno, el símbolo y el método, o el recuerdo y el castigo. La imagen de la página arrancada aún me rondaba cuando, al volver al salón principal, me encontré con doña Teresa de Montoya, instalada en uno de los sofás de terciopelo, rodeada de cojines y envuelta en un chal de encaje que parecía más antiguo que ella. La conocía solo de vista, pero su presencia imponía un tipo de autoridad que no requería presentación. Cuando me acerqué, fue ella quien inició la conversación, como si esperara mi llegada. Decía mi padre que la muerte no visita sin avisar, solo que la mayoría de la gente no quiere escuchar, comentó con voz lenta, sin apartar los ojos de la ventana. No era una afirmación, sino un anzuelo. Me limité a asentir. Al señor Whitmore lo conocí hace muchos años, prosiguió acariciando el borde de su taza. En Lisboa, si la memoria no me falla, tenía un talento especial para rodearse de personas complejas, amistades de esas que no figuran en los registros civiles, pero sí en las agendas cerradas. No aclaró a qué se refería, pero la frase quedó suspendida, como perfume denso en una habitación cerrada. Me pregunté qué parte era memoria y qué parte advertencia. Y sobre todo, ¿por qué elegía contarme eso justo ahora? Esa misma tarde, tomé un paseo breve por el jardín, aún inusualmente silencioso. Fue allí donde me crucé con Ramón Ezquerra, el joven escritor, recluido en el cenador con un cuaderno sobre las rodillas y una expresión que oscilaba entre la concentración y el desconcierto. Al notar mi presencia, intentó cerrar el cuaderno con disimulo, pero le tembló una mano. «Es usted la señora Marple, ¿verdad?», preguntó sin sonrisa. Asentí, y él, tras un breve silencio, añadió: «Yo admiraba al señor Whitmore, su carrera diplomática, sus libros de memorias, aunque algunos digan que embellecía la verdad. El uso del pasado no era solo temporal, sino emocional. Lo observé mientras hablaba. Su mirada no se detenía en mis ojos, sino más allá, como si aún buscara una aprobación que ya no llegaría. Lo observaba», dijo al fin. «A veces desde aquí. Quería entender cómo hablaba, cómo se movía. Pensaba que si lo estudiaba lo suficiente, quizá yo también podría...». No terminó la frase. No era exactamente admiración lo que sentía. Había en su tono una mezcla de necesidad y resentimiento, como quien persigue a una figura no para seguirla, sino para ocupar su lugar. Un deseo que nunca se reconoce del todo en voz alta. De vuelta en el interior, me crucé con el padre Anselmo en uno de los pasillos. Caminaba con paso contenido, los dedos cruzados tras la espalda. Lo saludé con cortesía, y él respondió con una inclinación leve. No parecía incómodo, pero había algo en su mirada que no terminaba de anclarse, como si buscara algo en el aire. «Lamentable lo ocurrido», dijo sin detenerse del todo. «Sí, aunque no inesperado», respondí con suavidad, observando su reacción. Tardó un instante en asentir,
y fue ese instante el que me interesó. El nombre del difunto no apareció en su boca, tampoco una oración. En su lugar, solo un breve murmullo, como si nombrarlo fuera conferirle más poder del que deseaba recordar. No insistí. A veces, el silencio pesa más que cualquier declaración, y los silencios del padre Anselmo empezaban a hacerse visibles en los lugares donde la fe no alcanzaba a ocultarlos. Encontré a Claudia en la galería que daba al patio interior, hojeando un libro sin convicción. Al abordarla, fue cortés, pero distante. Le pregunté, con la neutralidad que da la edad, si había estado en la biblioteca la noche anterior. «Number me acosté temprano. Cenamos en la terraza, si no me equivoco», dijo sin levantar la vista del libro. La forma en que formuló la frase no era afirmación, sino intento de establecer una rutina. «¿Y el té de medianoche?», sonrió sin alegría. «No acostumbro a tomarlo, me altera el sueño». Le agradecí su amabilidad y me alejé. A veces no es lo que se dice, sino cómo se esquiva lo que no se quiere revelar. Había en su tono una cautela bien entrenada, como si llevara años respondiendo preguntas cuyas verdaderas intenciones conocía de antemano. La sobrina del difunto no era una mujer ingenua, y yo ya no era una mujer fácil de distraer. Mercedes se ocupaba de cambiar las flores del comedor cuando me acerqué a ella. Le pregunté por la vajilla de la noche anterior, por si alguna copa faltaba. Dijo que no. Pero luego, bajando la voz, añadió algo que no le había contado a nadie. «Vi a alguien, señora, de noche, cuando volvía de la lavandería». ¿Alguien? Una sombra. Alguien cruzó hacia la cocina. No sabría decir quién. No encendió la luz. Iba con paso rápido y firme. «¿A qué hora?» «Poco antes de la medianoche». Le agradecí sin pedir más. Ella, fiel a su discreción, ya había dicho bastante. Me pregunté quién tenía algo que hacer en la cocina a esa hora, y sobre todo, por qué lo hacía a oscuras. No era el tipo de conducta que se asocia a un antojo nocturno. Era, más bien, el gesto de alguien que prefería no ser visto ni oído. Volví sobre mis pasos con la sensación de que las piezas no encajaban porque faltaban todavía. Pero no era una ausencia de hechos, sino de motivos. Y los motivos, como las sombras, suelen cruzar silenciosos justo cuando uno no está mirando de frente. La noche cayó con lentitud, como si el propio hotel se negara a cerrar los párpados. En el salón, algunos huéspedes se habían reunido junto a la chimenea. El brandy corría con moderación, pero el silencio tenía un regusto más espeso que el licor. Me senté discretamente en una esquina, el punto ideal desde donde observar sin parecer presente. El señor Ezquerra comentó, casi al pasar, que había notado el carrito del té fuera de su lugar habitual. Doña Teresa respondió que no había reparado en ello. Claudia, por su parte, murmuró que no sabía ni siquiera que había un carrito de servicio. La contradicción fue sutil, pero suficiente. «Aunque juraría haberla visto a usted junto a él, señorita», añadió el padre Anselmo, como quien recuerda algo sin intención de señalar. «¿A mí?». Claudia ladeó la cabeza, con una sonrisa ligera que no llegó a sus ojos. «Debe confundirme con Mercedes». Y en ese cruce de frases, cada una más educada que la anterior, se deslizó la certeza de que algo no cuadraba. No era lo dicho, sino lo que no se corregía. El gesto que no se defendía. La copa que nadie decía haber tocado, y que sin embargo había cambiado de lugar. Esa noche pasé brevemente por la cocina. No buscaba nada en particular, solo respuestas que a veces flotan entre lo cotidiano. Fue entonces cuando vi una copa solitaria sobre el escurridor, aún húmeda, con restos de algo blanquecino en el fondo. No olía a brandy. No debía estar allí, no si todas las copas habían sido retiradas por igual. Observé la forma del cristal, la pequeña imperfección en el tallo. No era parte del juego habitual del comedor. La copa había sido lavada, pero no del todo. Como si alguien la hubiese limpiado con prisa, o con culpa,
Aún tenía en mente la copa mal enjuagada cuando Mercedes irrumpió en el salón con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. No gritó, pero su voz quebrada atrajo de inmediato la atención de los presentes. «Es doña Teresa, en su habitación, en el suelo». Subí sin prisa, con el pulso contenido. La prisa es buena para los impulsivos, pero inservible para los que observan. La puerta de la habitación estaba entreabierta, como si no hubiese sido cerrada del todo, o como si alguien no hubiese querido dejar huellas al salir. Dentro la vi junto al tocador, tendida de lado, el chal desplazado a medio cuerpo. El rostro estaba más pálido que de costumbre, y los dedos derechos aún húmedos, teñidos de azul violáceo. Una hoja arrugada sobresalía del cajón entreabierto. No la toqué, por supuesto. Me incliné con discreción y observé la disposición del cuerpo, el vaso volcado sobre el suelo y la ventana abierta de par en par. Nada parecía forzado, pero todo era sospechosamente sereno. El médico fue llamado de inmediato. No tardó en declarar que se trataba de un desmayo por tensión. Yo, en cambio, comencé a preguntarme si la tensión no había sido inducida, y por quién. Cuando el médico se retiró y la señora Montoya descansaba aún bajo cuidados, pedí que me permitieran ordenar un poco la habitación. El pretexto fue el orden, pero mi objetivo era observar sin tocar. La hoja junto al tocador, ahora más visible, revelaba el inicio de una frase escrita con trazo irregular. «No puedo seguir callando». La tinta, emborronada en los bordes, estaba aún fresca en algunos sectores, aunque otras palabras se habían perdido bajo manchas de agua. O de lágrimas. Era difícil saberlo. El papel no había sido ocultado ni destruido, pero sí interrumpido. Una confesión empezada, detenida por algo, o alguien, antes de llegar al punto donde el pasado se vuelve irreparable. Me retiré en silencio, dejando todo como estaba. No por respeto al orden, sino porque a veces el desorden revela más que la reconstrucción. Y ese mensaje a medio nacer hablaba más de lo que cualquier declaración completa podría haber dicho. Volví al salón con más preguntas que certezas. Doña Teresa no era una mujer frágil, ni dada a los excesos emocionales. Su compostura era su escudo, incluso cuando deslizaba comentarios que sugerían grietas en la superficie. ¿Había sido un simple mareo? ¿O alguien se había asegurado de que no pudiera terminar su confesión? Las gotas de agua sobre el papel podían haber provenido del vaso volcado, pero también de un gesto más sutil, el de alguien que derrama sin romper, que interrumpe sin violencia. Me quedé pensando en la ventana abierta. El aire era fresco, pero no frío. ¿Había sido ella quien la abrió? ¿O fue una distracción, un medio para entrar o salir sin ser notado? Todo parecía casual, pero el peligro, en ciertos círculos, rara vez llega acompañado de ruido. A veces se presenta con el mismo silencio que acompaña a los secretos que ya han esperado demasiado para salir. Al día siguiente, ya recuperada, doña Teresa volvió a ocupar su rincón habitual del salón. Llevaba el chal con más firmeza que nunca, como si hubiese rehecho el nudo que la sostenía. Me acerqué con cautela y tras unos saludos triviales, comenté lo sucedido con suavidad. «Un susto sin consecuencias», dijo, con un tono tan firme que no admitía réplica. «La edad, el calor y quizás una digestión apresurada». La frase era una barrera. No se mostró agradecida por la preocupación ni curiosa por los rumores que sin duda circulaban. Su mirada era tan estable como el borde de la taza que sostenía con manos recién pintadas de calma. No volví a insistir. Aprendí hace tiempo que hay mujeres que no se dejan arrastrar por el presente, porque aún no han cerrado cuentas con el pasado. Y doña Teresa, sin decirlo, parecía haber decidido que aquello que casi confesó volvería al silencio. Aquel día, mientras paseaba por el jardín en busca de sosiego, recordé el pañuelo que había encontrado junto al rosal al llegar. Hasta entonces, todos lo habían atribuido al señor Whitmore. Pero la escena en la habitación de doña Teresa
me hizo reconsiderar ciertos detalles. Volví a examinar el pequeño trozo de lino cuidadosamente guardado en uno de mis bolsos. Estaba seco, por supuesto, pero conservaba aún una rigidez que indicaba humedad reciente. Era de hilo fino, blanco, con bordes discretamente bordados. No tenía perfume, pero sí una mancha de tierra en una de las esquinas y una ligera marca azul. ¿Tinta? Tomé una de mis lupas de costura y observé con detenimiento los hilos del borde. No encontré monograma evidente, pero sí algo más revelador. Un patrón de bordado manual, desigual en ciertas puntadas, lo bastante personal como para no ser industrial. Y sobre todo, noté un leve deshilachado en la costura interior, como si alguien hubiera retirado algo que antes estaba cosido allí. No era una prenda olvidada al azar, era un objeto trasladado, ocultado y luego descartado. Y si no pertenecía al difunto, entonces ¿a quién? El hilo invisible del misterio comenzaba a tensarse. Esa noche, con la tranquilidad que da la oscuridad y el ritmo constante del tic-tac del reloj del vestíbulo, tomé aguja e hilo y abrí con cuidado el dobladillo del pañuelo, justo donde el bordado parecía haber sido alterado. Bastaron unos minutos para encontrar lo que buscaba. Una inicial, una sola letra, cosida con hilo del mismo color para pasar desapercibida. Una C. No era visible a simple vista, pero estaba allí. C de Claudia. Me incliné en mi silla, con las manos aún sobre el pañuelo abierto. El hallazgo no era una prueba concluyente, pero sí una dirección clara. Aquello que creí abandonado por descuido, quizás había sido entregado por error, o por alguien que sabía demasiado. Guardé el pañuelo con el mismo cuidado con que se guarda una carta no enviada. Sabía que aún no era momento de confrontar, pero había cosas que comenzaban a bordarse solas en la tela de la verdad. A la mañana siguiente, me detuve un momento en el Salón Azul, con la esperanza de recuperar cierto orden interior. Me había acostumbrado al murmullo suave de ese espacio, al eco contenido de conversaciones a media voz y al roce elegante de tazas sobre porcelana antigua. Pero algo había cambiado. Fue apenas una mancha más clara en la pared del fondo, un rectángulo imperfecto que rompía la continuidad del papel. Me llevó unos segundos recordar qué faltaba: el retrato. No era una obra notable, pero había estado allí desde mi llegada. Mostraba a una joven rubia, con un vestido claro, de pie junto a un caballero de expresión severa, algo distante. Lo recordaba vagamente, más por la composición que por los rostros. El marco era dorado, con leves detalles florales, nada que llamara la atención, excepto su ausencia. Me acerqué con disimulo. La pared, expuesta al sol, parecía desnuda. Nadie había comentado su desaparición durante la noche, y tampoco se percibía inquietud entre el personal. Pero yo sabía que, en lugares como ese, las cosas no desaparecen por azar, menos aún cuando se trata de imágenes congeladas de relaciones que quizá no soportaban la luz de la mañana. Aproveché un momento de tranquilidad en la recepción para preguntar, con la inocencia bien ensayada que la edad me permitía, por el cuadro retirado. El joven recepcionista, de expresión pulida y modales algo mecánicos, titubeó apenas. «El retrato fue retirado por respeto, señora», dijo al fin. Contenía la imagen del señor Whitmore. Algunos huéspedes podrían encontrar incómodo. No terminó la frase. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, como si temiera que su voz pudiera llegar más lejos de lo previsto. Le agradecí la explicación sin insistir, pero sabía que la incomodidad no solía motivar cambios decorativos tan discretos ni tan inmediatos, en especial cuando nadie parecía afectado por el rostro del difunto en la galería de fotos históricas del comedor. Era otra cosa, algo que tenía que ver con lo que el retrato sugería, más que con lo que mostraba, y con quién podría haber pedido, en voz baja, que desapareciera. Esa tarde me obligué a reconstruir mentalmente la imagen que había colgado en esa pared.
Recordaba los colores, el marco, incluso el velo apenas visible que la joven llevaba sobre el hombro. Pero lo que tardé en precisar fue el rostro del hombre que la acompañaba. No era el señor Whitmore. No del todo. Se parecía a él, sí, pero no era el mismo. Había una diferencia en la línea de la mandíbula, en el porte, en la forma de posar la mano sobre el respaldo de la silla. Tenía un aire más rígido, más paternal. Y sin embargo, la cercanía entre ambos no era la de un padre con su hija. Era algo más ambiguo, más cuidadosamente indefinido, un vínculo que la pintura no nombraba, pero tampoco ocultaba. Me pregunté por qué Claudia nunca había hecho referencia a ese retrato, y más aún, por qué alguien se habría molestado en hacerlo desaparecer justo ahora. La desaparición del cuadro no me parecía un acto de respeto, sino de borrado, como si, al eliminar una imagen, se buscara impedir que alguien hiciera una conexión incómoda. Pero las conexiones, cuando son ciertas, no dependen de marcos ni pigmentos. El hombre del retrato no era Whitmore, y sin embargo, Claudia, la joven del vestido claro, había posado junto a él con naturalidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su figura, silenciosa pero presente, representaba ahora una amenaza? El silencio en torno al retrato no era compartido. Era unilateral. Nadie más parecía notarlo, o al menos nadie decía nada. Pero yo conocía la diferencia entre lo que se ignora y lo que se finge olvidar. Empecé a pensar que, si aquel hombre había tenido un nombre, también había tenido una historia, y que esa historia, enterrada con elegancia, estaba empezando a empujar hacia la superficie. Me encontraba en uno de los pasillos menos transitados del hotel, buscando un ejemplar antiguo de cuentos para antes de dormir, cuando escuché un sonido contenido, el timbre apagado del teléfono público en la cabina junto al ropero. Me detuve sin quererlo, movida más por la intuición que por la curiosidad. La puerta de la cabina estaba entornada, y desde dentro se oía la voz clara de Claudia. No era elevada, pero sí firme. Cada palabra salía con un peso milimétrico, como si supiera que cada sílaba podría tener consecuencias. No, aún no. No digas mi nombre. No hasta que lo sepamos con certeza. Una pausa breve. Sí, sí, lo sé, pero no ahora. El silencio que siguió fue más elocuente que las frases. Luego, el crujido suave del auricular al ser colgado. No hice ruido al marcharme. No era necesario. Lo que había escuchado no era una confesión, pero sí una advertencia. Claudia no hablaba con nerviosismo, sino con cálculo, y sobre todo, hablaba a alguien que conocía los mismos secretos, alguien que podía ponerle nombre a lo que ella, por ahora, no estaba dispuesta a nombrar. Esa noche me costó concentrarme en la lectura. Las palabras de Claudia, envueltas en esa calma cuidadosamente ensayada, seguían resonando en mi memoria. No era miedo lo que había en su voz, sino contención, una especie de autoridad contenida en la fragilidad. No digas mi nombre. Aún no. El aún me inquietaba. No era negación, era postergación, como si aguardara un momento preciso, algo que debía suceder antes de revelarse por completo. ¿Y quién era el interlocutor? ¿Un cómplice? ¿Un testigo? ¿Un antiguo aliado que ahora se había convertido en amenaza? Fuera quien fuera, sabía algo que Claudia no podía, o no quería, enfrentar sola. Y eso me llevó a una pregunta más sencilla, pero también más peligrosa. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para conservar ese silencio? El retrato, el pañuelo, la carta rota, todo parecía girar en torno a un nombre, el suyo, o el de otro que aún no había sido pronunciado. Volvía a llover esa tarde, como si el cielo se hubiese sumado a la cautela que comenzaba Sally a respirar en los pasillos. En el salón del té, el murmullo de las tazas brindaba cierto alivio. Me senté en mi rincón habitual y no tardó en acercarse Mercedes, la camarera morena de manos pequeñas, con un andar algo tenso pero atento. Observé que,
A diferencia de otros días, no llevaba prisa. ¿Una taza más, señora Marple?, preguntó con un tono inusualmente suave. Asentí con una sonrisa discreta, dejando que el gesto le indicara que podía quedarse unos segundos más. Lo hizo. Permaneció junto a la mesa, fingiendo ordenar unas servilletas. Sus ojos, oscuros y vivaces, se movían con precaución, como si calcularan cada palabra antes de salir. «Estos días hay mucho movimiento raro», murmuró al fin, sin mirarme directamente. No respondí. Sabía que el silencio podía ser más invitador que cualquier pregunta. «La gente habla menos, pero mira más», añadió, bajando la voz. «Y a veces hacen cosas que no se anotan». Su manera de expresarse me pareció curiosamente medida, como si supiera más de lo que le convenía, pero necesitara dejar caer algo, sin delatarse del todo. Esperé, con paciencia, a que lo siguiente surgiera. No fue una confesión. Fue un susurro que pareció deslizarse entre los pliegues del mantel mientras me alcanzaba el azucarero. «Vi a la señorita Claudia y al señor Ezquerra en la glorieta, hace 2 noches. Tarde. Ya no había nadie». Me limité a arquear una ceja, gesto que ella pareció agradecer. No me miró. Siguió arreglando la cucharita como si eso requiriera una concentración total. «No estaban allí por casualidad», añadió. «Estaban esperando y hablando como quien no quiere que le escuchen». Le pedí que continuara con una amabilidad casi indiferente. Mercedes dudó, como si repasara mentalmente los límites entre lo que había visto y lo que podía decir. La señorita Claudia tenía los brazos cruzados, como molesta. Él parecía rogarle algo. No peleaban, pero tampoco era una conversación amable. No hubo más detalles, solo el eco de un encuentro no registrado y la certeza de que aquella reunión no respondía a protocolos sociales. 2 noches antes del crimen. Una conversación secreta. Una tensión que ninguno de los dos reconocería después. Y sin embargo, alguien, una camarera invisible para los que mandan, lo había visto todo, o casi todo, y lo recordaba con una precisión que delataba cuánto le había impresionado. Antes de alejarse con la bandeja, Mercedes dejó caer otro comentario, esta vez como quien se confiesa sin querer. El padre Anselmo, siempre tan tranquilo, pero desde que llegó el señor Whitmore, algo en él cambió. Miraba distinto, como si rezara con los ojos abiertos. Esa imagen me perturbó más de lo que habría esperado, no porque asociara al sacerdote con algo turbio. Al contrario, su comportamiento había sido correcto, incluso humilde, sino porque la alteración descrita por Mercedes no era física, sino espiritual. ¿Perturbado?, pregunté en voz baja. Ella asintió. No hablaba más de lo habitual, pero cada vez que el señor Whitmore pasaba cerca, el padre apretaba los labios, como si tragara algo que no podía decir en voz alta. Guardé silencio. No era fácil distinguir el origen de ese malestar. Culpa, conocimiento o resentimiento. Pero sí supe que el padre Anselmo sabía más del difunto que lo que estaba dispuesto a revelar bajo sotana. Durante los días siguientes, la atmósfera en el hotel se volvió espesa. No era un cambio visible, sino algo más denso, como un aire que no se renovaba del todo. Las conversaciones se hacían más breves, y el tono de voz de los huéspedes bajaba imperceptiblemente. Las miradas se alargaban más allá de lo cortés, buscando en los gestos de los demás alguna pista que aliviara la incertidumbre. Noté que algunas personas evitaban coincidir en los pasillos, otras cambiaban de mesa en el comedor sin motivo claro. El personal del hotel comenzó a trabajar con un exceso de silencio, como si temieran que el ruido atrajera preguntas. Hasta los pasos sobre la alfombra sonaban diferentes. En los espacios comunes, los hilos de conversación se entrelazaban con una torpeza insólita. Un comentario sobre el tiempo se convertía en un susurro sobre la policía. Una queja sobre el menú daba paso a una insinuación apenas disfrazada.
Todo el mundo parecía saber que algo grave había sucedido y que aún no había terminado. Lo sentí en el modo en que cerraban las puertas, en cómo se intercambiaban las llaves, en los suspiros cortos que se confundían con toses. Era como si la verdad respirara entre nosotros, sin encontrar aún su forma. Esa misma tarde, mientras me sentaba con mi labor junto a la ventana del salón de lectura, observé algo que no parecía destinado a ser visto. Claudia cruzaba el vestíbulo con paso resuelto. Llevaba consigo su bolso de mano, más grande de lo habitual, y una expresión de concentración que contradecía su habitual displicencia. Se detuvo junto al aparador, donde alguien había dejado el correo del día. Fingió observar un catálogo, pero lo que tomó fue un pequeño sobre, delgado, apenas del tamaño de una nota. Lo deslizó en su bolso con una naturalidad tan ensayada que solo quien ya la sospechara habría notado el gesto. Después se marchó hacia su habitación sin mirar a nadie, con el paso de quien no espera, ni desea, ser seguida. No era el gesto lo que me inquietó, sino el momento. En esa tarde espesa, guardar un sobre podía equivaler a esconder un hecho, o una amenaza. Al amanecer del día siguiente, noté primero el silencio. No el habitual, matizado por el canto lejano de los gorriones o el rumor de tazas dispuestas en el comedor, sino otro más incómodo, como si el edificio entero contuviera el aliento. Bajé a desayunar algo más temprano de lo habitual. Mercedes no estaba. Fue otra camarera quien me atendió, más joven, más torpe. Le pregunté, en tono amable, por el señor Ezquerra. Su respuesta fue un gesto de desconcierto. ¿No ha bajado aún? Esperé. No bajó. Pasada media hora, la inquietud se volvió visible en los ojos del recepcionista. Lo observé consultar discretamente el libro de registro, luego una hoja suelta, y finalmente intercambiar unas palabras con el gerente, quien desapareció escaleras arriba. No tardaron en regresar, con el paso contenido de quienes prefieren no alarmar, pero los ojos del gerente, al encontrar los míos, dejaron escapar una sombra. Su habitación está vacía, me dijo luego, en voz baja, como si las paredes pudieran llevar chismes. La cama sin deshacer, pero su maleta sigue allí, cerrada, y su pasaporte también. No era una huida precipitada, era una huida que no se había concretado, o tal vez una desaparición inesperada. Ese detalle, la maleta intacta, la cama aún hecha, el silencio en torno a su nombre, me resultó más elocuente que cualquier nota. Ramón Ezquerra, tan nervioso en los últimos días, había desaparecido de la superficie de aquel pequeño mundo sin dejar huellas, pero también sin llevarse nada. Y eso me pareció profundamente inquietante, no por lo que podía significar en términos prácticos, sino por lo que decía del miedo. El miedo que no te permite siquiera empacar, porque sabes, muy dentro, que quizás ya sea demasiado tarde. Aún era temprano cuando decidí pasar unos minutos en la sala de lectura. El ambiente olía a madera tibia y a libros mal ventilados. Me senté sin prisa y al acomodar el cojín de la butaca más cercana al fuego, algo en el hogar me llamó la atención. Entre las cenizas, aún recientes, asomaba un rastro blanco y quebradizo que no pertenecía al carbón. Me incliné con cuidado. No era más que un fragmento chamuscado, pero el borde revelaba una textura satinada, diferente. Papel fotográfico. Lo tomé entre los dedos. El calor lo había devorado con prisa, pero no del todo. Al extenderlo con delicadeza sobre mis rodillas, descubrí los restos de una imagen, un contorno humano, la insinuación de un rostro masculino. Las líneas eran antiguas, como aquellas de los retratos de época, y una insignia militar aún era visible en la solapa izquierda. Fue entonces cuando sentí un escalofrío, no por la imagen en sí, sino por el modo en que había sido eliminada. No doblada, no destruida con intención fría, sino arrojada al fuego con apuro.
Me pregunté quién habría sentido tal urgencia por hacer desaparecer un recuerdo. ¿Y por qué justo ahora? Volví al hogar con la esperanza de hallar más restos entre las brasas, y fui recompensada. Otro fragmento, esta vez mayor, se había deslizado entre los leños y conservaba la parte superior de la fotografía. Lo retiré con un pañuelo y lo examiné a la luz que entraba por la ventana. El uniforme era inequívocamente británico, de los años anteriores a la Gran Guerra. El hombre, de rostro anguloso y mirada severa, no me era del todo desconocido. Reconocí en él, con un estremecimiento silencioso, al señor Whitmore, aunque más joven y con menos sombra en los ojos. Lo que me desconcertó no fue su presencia en la imagen, sino la de la joven a su lado. Rubia, con expresión contenida y los brazos recogidos en actitud sumisa, guardaba un parecido incuestionable con Claudia. No idéntico, pero sí profundo, como un eco, lo suficiente como para despertar en mí una sospecha dormida. No era una fotografía familiar. El encuadre sugería una relación más íntima, más personal. Nada de formalidad ni cortesía. No estaban posando, sino compartiendo un instante robado. Y si esa joven no era Claudia, ¿quién era entonces? ¿Y qué la unía a Whitmore de un modo tan cuidadosamente oculto? Al girar el fragmento hallado, noté algo aún más revelador. Una inscripción escrita con tinta azul, en una caligrafía firme y masculina. Decía simplemente, Verano de 1909. San León. La tinta había resistido mejor que la imagen. Calculé mentalmente. Claudia, según los registros proporcionados por el hotel, habría nacido en 1921. La joven de la fotografía, entonces, existió mucho antes de que Claudia abriera los ojos por primera vez. Y sin embargo, el parecido era indiscutible, no solo en el cabello, sino en la forma del mentón, en la curva apenas perceptible de los labios. Una semejanza demasiado específica como para reducirla a casualidad. Me quedé largo rato con el fragmento en las manos. A veces, los secretos más antiguos sobreviven no por falta de pruebas, sino porque nadie se detiene a mirar lo que arde entre las cenizas. Yo lo había hecho, y la duda ya no podía ser apartada con un simple gesto. Guardé los fragmentos en mi bolso con el cuidado de quien ha recogido piezas de algo mucho más frágil que una fotografía, una mentira que empieza a resquebrajarse. Mientras caminaba por el pasillo, no pude evitar repasar los gestos de Claudia en los últimos días, su compostura imperturbable, su forma de evitar ciertas preguntas, su frialdad bajo presión. No eran solo señales de un carácter reservado, sino quizás las grietas de alguien que ha aprendido a vivir, ocultando algo esencial. ¿Y si no era sobrina del señor Whitmore, como siempre se nos había hecho creer? ¿Y si aquel parentesco, tan firmemente establecido, era apenas una fachada que protegía una verdad más incómoda? Tal vez hija ilegítima, fruto de una historia enterrada por conveniencia y por miedo. La idea era delicada, pero no absurda, y como ocurre con ciertos silencios, cuanto más se intenta sostenerlos, más revelan lo que pretenden esconder. Apenas crucé el vestíbulo principal, me encontré con el padre Anselmo. Estaba solo, junto al perchero, con las manos enlazadas a la altura del abdomen y la mirada hundida en pensamientos que no se atrevía aún a articular. Al advertirme, alzó la vista y me sostuvo con una expresión que no supe leer de inmediato, ni del todo abatida, ni tampoco decidida, algo entre la contención y la súplica. Se acercó sin rodeos. «Señorita Marple», murmuró con un tono que apenas vencía el peso del aire, «necesito hablar con usted. A solas, hay algo que ya no puedo seguir callando». No respondió a mi mirada inquisitiva. Solo bajó ligeramente la cabeza, como quien pide perdón por anticipado. Me indicó el corredor que llevaba a la antigua capilla del hotel, ahora deshabilitada, y esperó a que asintiera. Lo hice, sin palabras. Aquel sacerdote, que hasta entonces se había movido con la prudencia de los que observan sin intervenir, ahora se ofrecía como confesor no de almas, sino de verdades.
y si bien no sabía qué pretendía revelar, comprendí que no podía rechazar su necesidad, porque cuando la conciencia rompe su silencio, rara vez lo hace sin consecuencias. Lo seguí en silencio por el pasillo en penumbra, mientras mis pensamientos daban vueltas como hojas arrastradas por el viento. El padre Anselmo no volvió la vista atrás ni una sola vez. Sus pasos eran lentos, pero decididos, como si con cada uno de ellos se deshiciera de una carga antigua. Cuando llegamos a la pequeña estancia junto a la antigua capilla, cerró la puerta con suavidad y se sentó frente a mí, sin tocar sus ropas, sin distraerse en preámbulos. «Lo que tengo que decirle», comenzó, «no es fácil, pero creo que ya ha intuido parte de ello». «No es fácil, pero creo que ya ha intuido parte de ello». No respondí. El silencio, en ocasiones, ofrece más espacio a la verdad que las preguntas directas. El padre Anselmo entrelazó las manos con fuerza, como si al hacerlo pudiera impedir que la culpa escapara en forma de palabras. Su voz, cuando por fin habló, tenía la cadencia de quien ha repetido aquello muchas veces en su conciencia, pero nunca en voz alta. «Claudia no es sobrina del señor Whitmore», dijo, casi en un susurro. «Es su hija, nacida fuera del matrimonio, fruto de una relación que él nunca quiso reconocer ante nadie». Durante un instante, ninguna emoción se agitó en mí. Era como si las piezas, cuidadosamente dispuestas durante días, hubieran esperado ese detalle para ocupar su lugar. Pero el encaje no traía alivio, sino una clase de tristeza antigua. No por el pecado, que nunca me había escandalizado, sino por la cobardía que lo prolonga. «El señor Whitmore me lo confesó hace años», continuó el sacerdote, «con la condición de que lo llevaría a la tumba. Pero la muerte no siempre silencia todo, a veces lo amplifica». Lo miré en silencio, no por juicio, sino porque cada palabra pesaba más de lo que él mismo parecía haber previsto. «Cuando Claudia nació», prosiguió el padre Anselmo, «él ya ocupaba un puesto influyente en el cuerpo diplomático, un hombre respetado, de principios inflexibles hacia los demás, pero no consigo mismo. Me habló de una joven institutriz, enviada discretamente a un convento al descubrirse el embarazo, de una pensión mensual, de documentos falsificados y de una niña presentada al mundo como sobrina huérfana. Todo encajaba con el tipo de moral de la época: guardar las apariencias, acallar los rumores, negar sin pestañear. «El señor Whitmore no era cruel», dijo Anselmo, casi como si necesitara matizar su confesión. «Pero temía el escándalo más que al remordimiento. Nunca la reconoció, nunca la llamó hija, y sin embargo, cuidó de ella como quien intenta reparar sin exponerse». Yo asentí apenas. Había visto ese tipo de miedo muchas veces, no el miedo al castigo, sino al juicio social. Y en algunos hombres, ese miedo es más poderoso que la compasión. «Claudia creció sabiendo», añadió el sacerdote. «Su madre se lo reveló antes de morir, pero él jamás abrió la puerta a esa verdad. Mantuvo su versión hasta el final». Un escándalo que nunca estalló, pensé, es muchas veces más destructivo que uno que sí lo hace. Las palabras del sacerdote continuaron resonando en mi interior mucho después de abandonar aquel despacho. Pensé en Claudia, en su compostura gélida, en su manera de deslizarse entre los demás sin aferrarse a nadie, como si siempre supiera que todo vínculo es provisional. Comprendí entonces que no era frialdad, sino disciplina emocional, la única defensa que puede construir alguien al que se le ha negado el nombre que le correspondía. Su silencio no era indiferencia, sino una forma de castigo. Hacia él, por supuesto, pero también hacia sí misma. Esa clase de dolor, el que no grita, sino que se aloja en los gestos, es el más difícil de rastrear y el más fácil de subestimar. De pronto, me pregunté si todo aquello no había sido una larga preparación, un duelo invertido que, en lugar de lágrimas, desembocó en una ejecución meticulosa.
A medida que encajaba los recuerdos recientes con lo revelado por el padre Anselmo, una conclusión empezó a instalarse en mí, con la calma de las cosas inevitables. Claudia no habría alzado la voz, ni exigido una verdad tardía. Era demasiado inteligente para eso, pero también demasiado orgullosa para dejar que su historia quedara enterrada con el cadáver de quien la había negado. ¿Qué mejor forma de equilibrar la balanza que dejando que todo pareciera un accidente? Que el veneno obrara donde la palabra nunca pudo. Que la justicia llegara sin testigos, sin drama, sin ruido. Un crimen perfecto no es aquel que nadie resuelve, sino aquel que encaja con el carácter de quien lo comete. Y en el caso de Claudia, la precisión emocional era su firma. Sí, pensé, tiene sentido, más de lo que desearía. Y, sin embargo, algo se resistía dentro de mí, no una contradicción evidente, sino una pequeña astilla en la lógica. Un detalle que no podía ignorar. Recordé la noche del crimen. Claudia había permanecido en el salón durante casi toda la velada. Mercedes, siempre vigilante, no la había visto entrar en la biblioteca en ningún momento. Tampoco se acercó a la copa, ni mostró interés por el brindis. Las circunstancias no le ofrecían el acceso necesario al momento exacto. Y en ese tipo de crimen, el del veneno silencioso, el instante es tan decisivo como la intención. Podría haberse servido de un cómplice, claro, pero nada en ella sugería dependencia. Era de aquellas mujeres que no delegan ni el dolor ni la venganza. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿O no lo hizo en absoluto? Lo que más me inquietaba no era si Claudia era culpable, sino que yo misma deseara que lo fuera, porque su motivo, aunque moralmente cuestionable, me parecía más humano que muchos actos cometidos en nombre del deber o la ley. Pero el veneno no encajaba. No aún. Y en ese aún latía una sombra que no debía pasar por alto. Esa tarde, mientras tomaba el té en el salón, me permití bajar la guardia. El vapor ascendía en espirales ligeras, y por un instante el mundo pareció aquietarse. Pero el pensamiento, como el veneno, no se disuelve con agua caliente. Observé la taza con cierta distracción, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una imagen regresó con nitidez. No un momento dramático ni una revelación repentina, sino algo pequeño, inadvertido hasta entonces. La tetera de la biblioteca. No era habitual tener té allí, y sin embargo, esa noche estaba presente, discretamente colocada sobre la mesa baja, junto a los libros de botánica. Nadie mencionó haberla usado, ni llenado, ni vaciado. Mercedes no la limpió. Nadie habló de ella durante el interrogatorio informal posterior. Y recordé que yo misma, al entrar brevemente en la biblioteca después de la medianoche, la noté intacta, sin aroma, sin rastro de uso. Pero entonces, ¿quién la llevó allí? ¿Y por qué? Si la copa no fue el vehículo del veneno, tal vez lo fue la tetera. Tal vez alguien sabía que el señor Whitmore tenía la costumbre de servirse una infusión ligera antes de retirarse, como paliativo para su estómago delicado. Y si ese té fue preparado por alguien que sabía exactamente cuánto veneno soportaría sin morir de inmediato, entonces no era Claudia la única con acceso. Tal vez la clave no estaba en lo que se vio, sino en lo que todos pasaron por alto, como esa tetera muda que aguardaba en la penumbra. El té se había enfriado sin que nadie osara tocarlo. Había convocado discretamente a los huéspedes principales en el salón azul, procurando que no pareciera una acusación, sino una invitación. Me acompañaba el perfume marchito de las rosas del jarrón, tan silenciosas como las preguntas que aún flotaban en el ambiente. El ambiente se tensó con una cortesía fatigada. Claudia llegó con el paso medido de quien ya sabe a qué viene. El padre Anselmo se sentó junto a la ventana, la cabeza baja. El señor Ezquerra mantenía las manos juntas, como si temiera perder el equilibrio. No había dramatismo en mi voz cuando hablé, solo el ritmo pausado de quien ha atado los cabos con aguja delgada.
Les ofrecí una versión de los hechos no para condenar, sino para comprender. A veces, dije, las verdades más reveladoras no provienen del crimen, sino de lo que lo rodea. Recordé en voz alta un comentario que escuché a Mercedes durante una de nuestras charlas nocturnas, algo sobre una tetera reemplazada en la biblioteca. Y recordé también la expresión del señor Ezquerra aquella mañana, cuando supo de la muerte de Whitmore. No de sorpresa, sino de desconcierto. Fue entonces cuando señalé que el crimen, en sentido estricto, quizá no fue tal, que alguien había introducido algo en la bebida del escritor, no para matarlo, sino para humillarlo. El señor Ezquerra no negó, tampoco asintió. Sus ojos vidriosos bajaron lentamente. Habló, al fin, con una voz desprovista de defensa. Whitmore había rechazado públicamente un manuscrito suyo años atrás, con comentarios que bordeaban lo cruel. Una afrenta que, en su medio, marcaba más que una simple crítica. La noche del té había vertido unas gotas de laxante en la infusión. Un gesto pueril, dijo, que buscaba ridiculizarlo, no herirlo. Una venganza simbólica, literaria, que debía producir risa, no tragedia. Pero el destino, añadí yo, no siempre se presta al humor, y hay corazones que no soportan lo que el orgullo pretende silenciar. La muerte del señor Whitmore no había sido fruto de un veneno, sino de un desajuste fatal. Lo que Ramón desconocía, y quizá muchos más también, era que el escritor padecía una afección cardíaca delicada. Una mezcla de orgullo herido, sobresalto y reacción fisiológica hicieron lo que ningún veneno habría logrado con mayor eficacia. La humillación esperada no llegó a producirse, porque la muerte se adelantó a la risa. Lo irónico era que el mismo gesto que debía restituir, simbólicamente, el equilibrio de una ofensa pasada, acabó creando una culpa mucho más profunda. Una culpa sin intención clara, pero con consecuencias reales. El señor Ezquerra no lloró ni pidió perdón. Solo se llevó las manos al rostro como quien intuye que su castigo será el silencio. Y en su silencio hubo más desesperación que en cualquier confesión ruidosa. Claudia no dijo nada, y sin embargo, en su silencio se reveló lo que tanto tiempo había sostenido: la herida del abandono, el peso de un apellido que nunca fue suyo del todo. No había matado a su tío, pero sí había dejado que el desprecio creciera como una sombra dentro de ella. Una rabia templada, cultivada a fuerza de no pronunciarla. Había crecido bajo el techo de quien era su padre, pero sin el derecho a llamarlo así. Una sobrina en el papel, una huérfana en el alma. Y ahora, enfrentada a la muerte de aquel hombre, no había consuelo, ni victoria, solo la evidencia amarga de que algunas venganzas no se ejecutan con armas, sino con ausencias, y que su frialdad no había sido más que el reflejo del frío que él mismo sembró. Así fue como, en aquel salón impregnado de silencio, comprendí que el verdadero veneno no se hallaba en ninguna copa, no en un líquido, ni en un polvo, ni en una infusión. El veneno era antiguo y llevaba nombre de heridas no dichas, de decisiones egoístas, de palabras omitidas con precisión calculada. Era la memoria la que había dictado la sentencia. El orgullo del señor Whitmore, su negativa a reconocer una hija, su desprecio hacia quienes osaban cuestionar su autoridad moral, habían hecho más daño que cualquier veneno. Y quienes lo rodeaban, Claudia, Ramón, incluso el padre Anselmo, eran solo eslabones de una cadena tejida con silencios. No había villanos absolutos, ni héroes claros, solo seres humanos atrapados en sus propias justificaciones, esperando que el tiempo hiciera lo que el valor no se atrevía a hacer. Me disponía a retirarme cuando algo, insignificante en apariencia, reclamó mi atención. Volví la mirada al salón y me percaté de una ausencia inesperada. El retrato del señor Whitmore ya no colgaba sobre la chimenea. Nadie lo había mencionado.
Ninguno de los presentes parecía notarlo, y sin embargo, su desaparición añadía un nuevo matiz a la escena que acabábamos de atravesar. Pregunté, con la mayor naturalidad posible, si alguien sabía qué había ocurrido con el cuadro. Las miradas se cruzaron con perplejidad contenida. Claudia negó con suavidad. El padre Anselmo frunció el ceño, como si la pregunta abriera una herida inesperada. Ramón pareció no entender del todo. No era una obra valiosa, pero sí simbólica. Era la representación oficial de un hombre que había construido su propio altar doméstico. ¿Quién lo retiró y por qué, justo después de su muerte? ¿Un gesto de respeto? ¿De rechazo? ¿O acaso una señal que aún no habíamos aprendido a leer? A veces, las respuestas más importantes no llegan con las palabras, sino con los objetos que alguien decide esconder. Y ese retrato ausente, de pronto, se volvió más elocuente que cualquier testimonio. Cuando todos parecían haberse sumido en una especie de tregua silenciosa, decidí prolongar mi estancia un día más, no por comodidad ni por curiosidad, sino por algo más tenue, más difícil de nombrar. Un presentimiento, tal vez, o el simple deseo de observar cómo respira un lugar después de haber albergado un secreto. Desde el rincón más discreto del jardín, entre las bugambilias, asistí a las despedidas. Los rostros decían más que las palabras. Algunos partían con prisa, con esa urgencia nerviosa de quien teme volver a sentir. Otros se demoraban en gestos mínimos, como si esperaran que alguien dijera algo más, algo que no se había dicho nunca. Vi al padre Anselmo besar un crucifijo que llevaba oculto bajo la sotana. Vi a Ramón estrechar la mano del recepcionista sin mirarlo a los ojos. Claudia. Claudia salió por la puerta principal sin volver la vista atrás, pero su paso era más liviano, como si algo, no todo, pero algo, se hubiera aligerado. Aquel día, las bugambilias seguían floreciendo, ajenas al drama humano. Y yo, con mi bastón apoyado en el banco, me pregunté si el alma de un lugar podía sanar, al igual que las personas. Fue al caer la tarde cuando Mercedes se acercó con pasos suaves y me extendió un sobre sin remitente. Lo había encontrado en la habitación que Claudia ocupó hasta esa mañana. Lo abrí con cautela, casi con reverencia. Dentro, una sola rosa seca, perfectamente conservada, y una hoja en blanco. Ninguna palabra, ninguna firma, ningún indicio. Solo el silencio, ese lenguaje que a veces es más elocuente que cualquier discurso. Pensé en Claudia y en todo lo que no se dijo. En los años robados, en los gestos evitados, en las frases que nunca llegaron a pronunciarse entre ella y su padre. Y entendí, o quise entender, que aquella rosa no era un adiós, sino un intento tardío de pedir perdón. Quizá la carta fue escrita por el propio Whitmore, dejada con previsión para el momento oportuno. O tal vez por alguien más, alguien que conocía la historia sin haberla vivido. El gesto no reparaba la herida, pero sí reconocía su existencia. Y eso, en ciertos casos, puede significar el inicio de una lenta reconciliación con uno mismo. Dejé la rosa sobre mi mesa, junto a mi costurero. No era mía, pero algo en ella parecía pertenecerme también. Durante ese día adicional, me limité a observar. Ya no con el ojo escrutador de la investigación, sino con la mirada suave de quien acepta la imperfección ajena. Noté pequeños cambios, apenas perceptibles, pero reveladores. Un silencio más denso, entre dos huéspedes que antes reían juntos. Una complicidad nueva, en la forma en que Mercedes servía el café a Ramón. Un leve temblor en la voz del padre Anselmo al bendecir los alimentos. Nadie hablaba del crimen, pero todos lo llevaban aún consigo, como una sombra alargada. No era miedo lo que persistía, sino otra cosa, la conciencia de haber estado cerca de algo que descoloca, que obliga a mirarse sin filtros. Las cicatrices que dejan estos episodios no se ven, pero alteran la forma en que se saluda, se evita o se sostiene la mirada. Yo lo he aprendido con los años.
El crimen se resuelve. El alma, en cambio, necesita más tiempo. Me senté en el porche con mi labor de punto, pero no avancé gran cosa. Las manos se movían por costumbre, mientras los pensamientos trazaban su propia madeja. Había justicia, sí, pero no de la que dictan los tribunales. Era otra justicia, más sutil, más temblorosa, la de las verdades reveladas al fin, aunque no cambiaran el pasado. Pensé en la ternura escondida en los gestos más inesperados, en la rosa seca que alguien dejó con cuidado, en el modo en que Claudia cerró la puerta de su habitación, sin portazos, sin dramatismos. Y también pensé en los errores que todos cometemos y que rara vez asumimos del todo. Nadie escapa a ellos, ni siquiera quien se sienta a tejer mientras los demás reconstruyen sus vidas. Recordé una frase que mi padre solía repetir, que el alma humana es como un jardín, lleno de flores y espinas, y que el tiempo no arranca las raíces, solo enseña a convivir con ellas. No todo lo que ocurre tiene castigo, ni todo lo que duele tiene solución. Pero hay momentos en que basta con comprender, y al hacerlo, algo en el aire, algo que no tiene nombre, empieza a sanar. Pasé por el jardín poco antes de anochecer. Los rosales, antes vencidos por el calor y el abandono, habían sido podados. Las ramas secas y las flores marchitas ya no estaban. Me detuve al ver un pequeño capullo, tímido, brotando entre los tallos desnudos. No era especialmente bello, ni destacaba por su color, pero su sola presencia me pareció una forma silenciosa de insistir en la vida. No dije nada, solo incliné levemente la cabeza, como quien recibe una respuesta que no había pedido. A veces las cosas vuelven, no igual, no intactas, pero vuelven. Con la mirada fija en el horizonte, sentí que no todo había sido dicho. Me hice una última pregunta sin esperar respuesta inmediata. ¿Hasta qué punto un secreto del pasado puede seguir matando en el presente? El hilo de mi labor se enredó ligeramente, y dejé que así quedara. Y así terminó aquel episodio envuelto en flores marchitas, cartas sin firma y verdades que no reclamaban justicia, sino comprensión. Nadie fue arrestado, pero todos, de algún modo, cumplieron su condena. Claudia partió con una herida menos, Miss Marple con una pregunta más, porque a veces los secretos no matan con veneno, sino con el silencio que dejan detrás. ¿Crees que hay verdades que es mejor no decir nunca? Si esta historia te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dar like, compartirla con alguien que disfrute del misterio y suscribirte para descubrir el próximo enigma.